¿Qué tal, chicos? Una vez más les saludo. En esta oportunidad nos convoca esta cápsula de historia que corresponde a la semana número 17. Bueno, en esta oportunidad, chicos, vamos a reconocer principales características de la contrarreforma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, básicamente analizando la información presente en esta cápsula y respondiendo a las preguntas, de manera escrita, por supuesto, y también verbal, ¿por qué no? Eh, ¿Para qué lo vamos a aprender? Bueno, para señalar las principales causas de la contrarreforma religiosa. Bueno, nosotros vamos a recordar un poquito, hemos venido hablando de la reforma religiosa, ¿cierto? En la cual se inicia básicamente una reforma que se solicitó que se hiciera a la Iglesia Católica. Básicamente el principal precursor de eso fue un monje alemán, don Martín Lutero, si lo recuerdan. Lutero le criticaba a la iglesia, ¿cierto?, que su actuar no era el más apropiado. Uno de los motivos que gatilló ese descontento fue la venta de indulgencias de la iglesia, ¿se acuerdan? Básicamente para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero criticó muy duro a la iglesia, ¿cierto? Y redactó un documento que se llamó las 95 tesis, en las cuales él describía cada una de las cosas que la iglesia estaba actuando mal. Bueno, la Iglesia, por supuesto, declaró enemigo acérrimo de la Iglesia Católica a Martín Lutero, le pidió que se retractara, de hecho, Martín Lutero no lo hizo, y desde ahí surgen también, producto de estas reformas religiosas, surgen nuevas religiones, los protestantes, ¿cierto?, los evangélicos, la Iglesia calvinista, la iglesia anglicana, ¿cierto?, que surge de Enrique VIII. Bueno, la Iglesia responde a estas críticas y lo hace a través de esta contrarreforma. ¿Mm? La Iglesia se reúne en un concilio, que son esta imagen nos muestra claramente, son reuniones de los obispos, ¿cierto?, de todo el mundo, que participan en una reunión para ponerse de acuerdo frente a temas relevantes de la Iglesia. La Iglesia convoca estos concilios para responder a estas críticas. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice, la Iglesia Católica responde a la reforma. Bueno, una contrarreforma, ¿cierto? Según veamos lo que dice el glosario, dice una contrarreforma es una reforma interna de la Iglesia Católica, desarrollada a partir del Concilio de Trento, de 1545 a 1563. En esto se establecieron una serie de medidas orientadas a reafirmar los fundamentos de la fe católica y a frenar el avance de las ideas reformistas. Bueno, básicamente, si ustedes se fijan, esto no fue de un día para otro, no es una sola reunión. El Concilio de Trento se convocó en la ciudad de Trento desde el año de 1545 a 1563. ¿Mm? Dice, la Iglesia Católica había iniciado un proceso de reforma interna desde fines de la Edad Media. A ello se sumó la respuesta que debió dar a los postulados de las doctrinas protestantes, ¿cierto? Para lo cual convocó un concilio, reunión de obispos, ¿cierto?, en la ciudad de Trento, en el año que ya lo señalamos, 1545-1563. En la ocasión se reafirmó la fe católica, la supremacía del Papa y la jerarquía eclesiástica. La Iglesia mantuvo 7 sacramentos, el culto a los santos y la Virgen, y confirmó que las creencias se fundamentan en las Sagradas Escrituras interpretadas por la Iglesia. Eliminó la venta de indulgencias y creó nuevas congregaciones como la Compañía de Jesús. Bueno, recuerden que Lutero decía que la única fuente de verdad era la Biblia. Entonces aquí la Iglesia lo que hace, dice, sí, la Iglesia, o sea, la Biblia sigue siendo el principal, cierto, texto de fe, pero que la Iglesia la interpretaba. Entonces ahí los sacerdotes podían también interpretar a su manera también lo que la Biblia señalaba. Se reinstauró el Tribunal de los Santos Oficios o Inquisición, que podía perseguir, juzgar y condenar a los acusados de herejía. Las personas juzgadas por este tribunal eran interrogadas mediante torturas y si se les consideraba culpables eran ejecutadas, y también se creó la Congregación del Índice, encargada de la censura de obras impresas y de listar los libros prohibidos. O sea, básicamente aquí surgen dos, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que lo que realmente pretendía era amedrentar a cualquier persona que se le pusiera a la iglesia.
porque el que dijera algo en contra de la iglesia iba a ser juzgado lo hacían hablar prácticamente a tortura. Entonces, por lo tanto, muchas personas siendo inocentes se declaraban culpables para que no los torturaran. Entonces, fue realmente complicado. Y también se creó la congregación del índice, o sea, básicamente lo que hacían ellos era juzgar a un libro y si consideraban que hablaba en contra de la iglesia, lo censuraban y lo prohibían. Sí, básicamente era eso. Bueno, de hecho acá, si ustedes observan esta imagen, dice, esto es de Fox John, en 1563, tres hombres colgados de la horca en el libro de los mártires. En el Concilio de Trento se fortaleció el tribunal de la Inquisición. ¿Se dan cuenta? O sea, esta imagen muestra claramente lo severo que era ese tribunal y aquellos que eran juzgados y considerados culpables eran ejecutados, ¿no? Principalmente ahorcados. Así que es un tema, un episodio bien triste en la historia de la Iglesia. La importancia del Concilio de Trento. Bueno, la importancia del Concilio de Trento se basa en la definición de algunos dogmas. Los dogmas, chicos, tienen que ver con las normas más relevantes de algo, de alguna institución. ¿Mm? Por ejemplo, en el tema deportivo, a ver, un dogma de un club deportivo, por ejemplo, ¿sería un club deportivo dogmático si predicara el tomar alcohol, drogarse para hacer deporte? No, por cierto. Dogma del deporte es vida sana, ¿verdad? Una actitud deportiva. Bueno, en la iglesia los dogmas tienen que ver con las leyes religiosas más sagradas. Por ejemplo, que el Espíritu Santo es parte de Dios, pues, o sea, ¿cierto? Nos persignamos diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, Se estableció que el hombre tiene libre albedrío, que la fe se ganaba por medio de la Sagrada Escritura y que la misa es un sacrificio y una acción de gracias. En este concilio se estableció que la Iglesia es amada por Dios, guiada por el Espíritu Santo y que es una institución santa, católica, romana y apostólica. O sea, básicamente ahí está, recuerden que la fe católica dice es católico, apostólica y romana. Católica porque significa universal. Romana porque el imperio romano la adoptó como la religión oficial del imperio y se dedicó a difundirla por todo el mundo. Y apostólica porque desciende de los apóstoles, ¿cierto? Bien, también se establecieron los principios de procedimiento y disciplina, como por ejemplo, ¿cuál debía ser la residencia episcopal? Obediencia del obispo al papa, condiciones del reclutamiento sacerdotal. También implementó el sentido de cohesión y dirección que revitalizó la iglesia durante la Contrarreforma. O sea, aquí también se redactaron nuevas normas, algunas se mantuvieron, otras se cambiaron, para cambiar la imagen de la iglesia hacia el mundo. O sea, Lutero provocó que surgieran otras religiones, no otras religiones, sino que otras prácticas religiosas, porque la fe en Cristo era la misma, pero se dejaron de lado ciertas prácticas los protestantes y la Iglesia Católica quiso solucionar todo eso. Así que, consecuencias de todo esto. Dice, algunas consecuencias que surgieron a raíz del Concilio de Trento fueron las siguientes. Se volvió a ratificar que el pan y el vino, consagrados con el cuerpo y la sangre de Cristo, se puede rendir culto a los santos como ejemplo y testimonio de vida cristiana. Eh, Se define el pecado original que se borra con el bautismo. O sea, según la Iglesia Católica, todos tenemos el pecado original cuando nacemos, ¿cierto? Porque nacemos de una relación sexual, por así decirlo. Pero cuando se nos bautiza, se nos quita el pecado. Se dicta que los obispos debían vivir en sus diócesis y debían hacer visitas a sus parroquias de un modo frecuente. O sea, los obispos estuvieron obligados a vivir en sus iglesias, no vivir en una mansión y después ir como a trabajar a la iglesia. Se van a construir seminarios para formar el clero. O sea, aquí se intenciona que la formación de los sacerdotes sea una formación seria, con tiempo acotado, con un periodo, ¿cierto? Y cierto, al igual como lo hacemos nosotros en el colegio, ¿cierto? Hay una malla curricular donde usted aprende distintas disciplinas, los sacerdotes también. Se decide la publicación de un catecismo que recoja toda la doctrina del concilio y se hizo correcciones al misal y al brevario. Bien, una vez más, chicos, les voy a pedir que en esta actividad, la número 1, respondan de manera escrita en sus cuadernos de asignatura las siguientes preguntas. Si alguien puede imprimir este material y lo desea hacer impreso, también no hay ningún problema. Lo hemos dicho en varias oportunidades. ¿Cuál fue el propósito del Concilio de Trento y su importancia?
Primera pregunta. Número dos, ¿por qué se creó la Inquisición? Después dice acá, en el Concilio de Trento, o Contrarreforma, se decidió qué elementos de la doctrina de la Iglesia católica se mantendrían y cuáles cambiarían. Entonces, aquí les pido que en este cuadro comparativo me señalen los elementos que se mantuvieron y los elementos que cambiaron. ¿Ok? Posteriormente, una vez más, les pido que respondan la pregunta del ticket de salida, que esta oportunidad dice, ¿crees que las medidas de la Iglesia Católica fueron las apropiadas en la Contrarreforma? ¿Por qué? Posteriormente, señalen dos conceptos o información, datos que ustedes aprendieron en esta cápsula, y por supuesto que me señalen a través del WhatsApp o el correo qué elementos les gustaría volver a revisar, o si ustedes desean profundizar también en este tema, que es muy interesante, que yo les puedo sugerir algunos links, algunos videos, algunos textos también para que puedan profundizar. ¿Mm? Bueno, reiterarles, chicos, el llamado a trabajar de forma responsable, comprometida, muy importante. Se pueden comunicar a través del WhatsApp conmigo, tenemos el grupo creado. Y bueno, recordarles que sigan manteniendo sus cuidados, respetando las normas sanitarias, el uso frecuente del lavado de manitos, es muy importante. Así que yo espero verlos pronto y bueno, eso, desearles que se sigan cuidando, que estén muy bien. Les saludo afectuosamente.